simulación por parte de los empresarios. Recuerde que usted que está pendiente el acuerdo de infraestructura en salud, no se nos ha presentado, se nos dijo que en enero, luego que en febrero y al parecer todavía no va a presentarse. Entonces, la pregunta es, presidente, si usted se va a reunir con los empresarios, si ya lo hizo para un tema que para muchos, digamos, para no entrar en polémica, para muchos es intrascendente, como una rifa, si lo va a hacer para asuntos tan serios y tan que tienen que ver con el impacto, con un impacto del bienestar de la gente, que es el asunto de la salud, para que ellos en este gobierno, en este sexenio, sí inviertan en la cuestión de salud. Ese es un tema. También estuve revisando la Constitución o lo que tenemos de material disponible de la Constitución del INSABI y nos dimos cuenta que prácticamente el INSABI es un cascarón sin patrimonio, no tiene patrimonio, no tiene infraestructura. ¿Qué va a pasar? Que nos explique, a ver si alguno de los funcionarios aquí presentes nos puede explicar, porque si bien es cierto el INSABI tiene figura jurídica muy sólida, ¿qué va a pasar con la infraestructura o con el patrimonio de los estados? ¿Cuál es el estándar legal o cuál es la situación legal puntual que tiene que ver con la infraestructura y el patrimonio de los estados? Partiendo de que el INSABI pues prácticamente no tiene nada. Esos son los temas de salud. Tengo un tema adicional, presidente, que de una vez se lo planteo, que tiene que ver con aduanas. Estuve recientemente con el director de aduanas, me presentó pues un adelanto de lo que es un proyecto modernizador de las aduanas, de las 49 aduanas del país. Pues el documento está ahí, se llama Acuerdo de Modernización, o más bien Proyecto de Modernización de Aduanas 2020-2024, pero está parado, presidente. Está parado porque se requiere dinero para impulsarlo, para echarlo a andar. Y no está claro si su gobierno, así como hubo un aumento del 15% en lo que es el dinero o el presupuesto para los programas sociales, si también hay el dinero suficiente para impulsar estos proyectos en temas tan trascendentales como el de aduanas, donde hay tanta corrupción. Lo dejo sobre la mesa, presidente, para que puedan contestar estas preguntas. Sobre esto último, existe ese proyecto, lo vamos a revisar porque significa la compra de equipos, significa tener tecnología en las aduanas para llevar a cabo la revisión, que sea más automatizado todo y suena bien, o sea, entre menos participación haya de personas y se puedan automatizar estos sistemas, hay menos corrupción. O sea, está comprobado, o teóricamente así se expresan estas cosas. Sin embargo, hay una mala experiencia también en que todo se quiso resolver comprando equipos, cámaras, sistemas de cómputo, y se invirtió muchísimo, mejor dicho, se gastó en este tipo de tecnología que quedó inservible porque el propósito era comprar el equipo. Hay muchos proveedores, muchos interesados en vender equipos, hasta políticos vendían equipos de estos, ¿no? Y otros. Entonces, una de las decisiones que tomamos desde el principio fue no comprar equipos, ¿sí?
de cómputo, estos equipos de vigilancia, hasta no tener claridad sobre su utilidad. Nada más piensen en educación. Acuérdense de los pizarrones electrónicos. Acuérdense de los sistemas de cómputo en las escuelas. Todo eso quedó tirado. Y desde luego fue motivo de corrupción. Entonces, estamos viendo eso. Los técnicos nuestros que vinieron aquí vino Emiliano Calderón, les expuso de cuánto se había gastado en estos sistemas y demás, cuánto estamos gastando ahora, son los que van a decidir sobre los sistemas para las aduanas. Sí, porque aquí estamos hablando de un sistema que otorga al país creo que 1.000 millones de pesos en sí, pero en todos los casos, en todos los casos así te venden el producto. O sea, si aduanas te dicen, ¿no? Te genera, te produce 500,000 millones de pesos al año, ¿cómo no se va a justificar tener un sistema de vigilancia moderno? ¿Sí? Pero tenemos que ver si realmente es de utilidad para que no se nos convierta en chatarra, para que no haya corrupción y que conste que Agüed es una gente honesta, el director de aduanas, por eso lo nombré director de aduanas. De todas maneras, sí, tenemos que cuidar lo de los equipos, si se comprueba porque que se ha abusado mucho y ha sido fuente de corrupción. Entonces, está en estudio el proyecto, ¿no? Sí, no sí, va a ser sí. cuestión de dinero. No. Repito, aduana permite muchos ingresos y entre menos corrupción, más ingresos. Y si se tiene que invertir para que no haya corrupción y que se tengan ingresos, desde luego que es viable, que se tiene que hacer. Pero de todas maneras estamos cuidando las cosas. Lo de salud. Gracias, con gusto, presidente. La pregunta nos parece muy importante. Si el presidente nos permite, la siguiente semana podríamos traer un pequeño animación gráfica para ilustrar y dar a entender a la población qué es el Instituto de Salud para el Bienestar, qué papel juega en este momento y hacia dónde va a llegar. Porque hemos percibido que existe esta inquietud de decir el Instituto de Salud para el Bienestar es simplemente un cascarón, como usted lo dijo. Entendamos las fases. El Instituto de Salud para el Bienestar es el mecanismo que hoy se estableció, hoy ya desde el inicio de 2020, como coordinador de este proceso de incorporación de los sistemas, de la infraestructura de los sistemas estatales de salud. Hoy obviamente no tiene infraestructura, acaba de nacer. Hoy simplemente nació por un acto de ley que fue la reforma a la Ley General de Salud en su artículo 77 bis. Desapareció el régimen de protección social en salud, que era un mecanismo de pago de los servicios de salud, y nació un sistema de salud para el bienestar. En el elemento 1 es el Instituto de Salud para el Bienestar. Se han adherido ya, esto hace un par de semanas, los estados, los gobiernos estatales se adhirieron al INSABI, al Instituto de Salud para el Bienestar, y ahora se procederá a la firma de convenios específicos con cada uno de los estados para que se transfiera la infraestructura de salud, los centros de salud, los hospitales, segundo, quizá algunos de tercer nivel, la nómina
es decir, la administración de los servicios humanos, el equipamiento que está en las instalaciones, y eso nos va a permitir tener un modelo único nacional de salud para el bienestar, que está basado en este modelo de atención primaria de la salud, y que tengamos coordinación entre las distintas instituciones para atender a la población no asegurada, donde el IMSS Bienestar seguirá siendo IMSS Bienestar, pero va a complementar las capacidades del sistema para atender a la población no asegurada, ¿no? Ahora, me interesa también abordar lo que dijo respecto a este tema de la inversión privada y la carencia de servicios en el país. Porque efectivamente es notorio, cuando estuvimos recibiendo críticas de esta transformación del régimen de salud, enfatizábamos que el modelo previo, el modelo de seguro popular que privó durante 15 años, era tan solo un mecanismo de pagar, no era tampoco infraestructura de salud. Es decir, no era como el IMSS o el ISSSTE, que es una institución completa que tiene hospitales, clínicas, personal, equipo, etcétera. Pero aquí una cosa es importante, porque efectivamente durante esos 15 años teóricamente se pensó que al separar el financiamiento, el pago de la provisión de servicios de salud, iban a surgir empresarios que pusieran hospitales y clínicas y equipamiento, y que se iba a cubrir las necesidades de la población. Esto desde luego que no ocurrió así, y no tenía por qué ocurrir así, porque los incentivos, las motivaciones estaban orientadas hacia el dinero, hacia la rentabilidad, hacia la ganancia, no hacia proteger la salud de las personas, y mucho menos en las poblaciones más desfavorecidas económica y socialmente. Entonces, ¿qué tenemos después de 15 años de lo que fue y ya no existe el seguro popular? Lo que tenemos es que proliferaron una cosa que se le llama servicios integrales, que son distintas aventuras comerciales en donde se dan servicios, en su mayoría no esenciales, de intermediarios que concentran, hacen compras, por ejemplo, de servicios como la hemodiálisis, compran máquinas de hemodiálisis, las ponen al servicio del sistema de salud, las rentan a un sobreprecio impresionante, y el sistema lo que hace es pagar. Es decir, el gobierno, el dinero público, que es de todas y todos nosotros que pagamos impuestos, se va a pagar a pequeños grupos empresariales que, usando distintas maniobras, en varios casos de corrupción, se enriquecieron con servicios que no resolvieron la capacidad del sistema, no llegaron a las poblaciones más desfavorecidas. Por eso es un giro de 180 grados. Y ahora estamos pensando en salud para el bienestar, y estamos pensando en que la prioridad indiscutible es el derecho constitucional y humano de protección de la salud, para que sea real, no sea nomás referencial de simulación o de pagos. Entonces, toda la infraestructura o el patrimonio de los estados pasará a formar parte de la federación. Es correcto. Una vez culminado este proceso de adhesión, del que estuvimos hablando en las últimas 2 semanas, ahora cada estado pasará a hacer convenios específicos con el Instituto de Salud para el Bienestar para traspasarle su patrimonio, sus instalaciones, la nómina, los equipos, etcétera, y entonces al final esto nos va a permitir integrar un solo servicio nacional de salud para el bienestar. Yo solamente le preguntaría al presidente lo de los empresarios, presidente, si usted está abierto a negociar o a platicar con los empresarios para que haya esta inversión. Pero lo que aquí comentó el doctor Hugo es cierto, es un asunto que tiene que ver con los negocios, y al servidor público solo le deben de interesar los negocios públicos. ¿Qué pasa si se apuesta a un modelo económico privatizador en todo? Que eso fue lo que hicieron. Pues se da el servicio
al que tiene para pagar el servicio. Por eso tenemos internet solo donde hay más ingresos, en el 25% del territorio. En el 75% no hay internet porque no es rentable. Es lo que sucedía cuando solo había energía eléctrica en las ciudades. Por eso fue la nacionalización de la industria eléctrica, para electrificar a todos los pueblos, porque el concepto no es el de la renta. El Estado tiene que cumplir su función social y tiene que dar servicio. Eso es lo que no hacía ni el gobierno ni la política neoliberal. Los bancos, el servicio bancario, lo mismo. ¿Dónde están los bancos? Pues donde está el dinero, donde están los clientes que tienen dinero. Pero resulta que hay millones de mexicanos en comunidades apartadas que también necesitan ese servicio, y por eso se está ampliando el Banco de Bienestar, las 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. Lo mismo el Internet para todos. Va a haber internet en todos los pueblos. En el caso de la salud, igual. Ni modo que va a ir un hospital privado a establecerse en Benemérito de las Américas o en Morelos, Chihuahua, o en la Mixteca. Pues no, porque ¿de dónde va a sacar la gente para pagar una intervención quirúrgica de 100,000 pesos? No. Y lo mismo querían hacer con las escuelas. En el fondo, la mal llamada reforma educativa era privatizar la educación, que estudiaran los que tenían para pagar colegiatura. Por eso, los rechazos en las universidades. Se llegó al extremo de que hasta los mismos rectores de universidades públicas tenían sus universidades privadas, rechazaban a los estudiantes en las públicas para cobrarles cuotas en las universidades privadas. Claro, todo eso pues tiene un límite. Eso no funciona. Eso es un fracaso. En el caso de la educación, ¿qué sucedió? Pues dejaron de invertir en educación pública. Es más, reformaron el artículo 3 con Zedillo para que el Estado no fuese responsable de garantizar la educación pública gratuita en todos los niveles de escolaridad. Acotaron la gratuidad a la educación básica.
pusieron al mercado la educación media superior y la educación superior. ¿Y qué sucedió? Bueno, al principio creció la matrícula de escuelas privadas, hubo mercado, entonces llegó el momento que se estancó, porque ¿de dónde saca la gente para pagar escuelas privadas para sus hijos? Una colegiatura, por muy barata, son 3, 4 mil pesos mensuales. Entonces, eso tiene su límite. Y lo mismo sucedió en el caso de la salud, abandono completo. Bueno, las subrogaciones, contratar los análisis clínicos, contratar estudios, incluso intervenciones quirúrgicas mediante contrato, contratar guarderías, o sea, privatizar. Bueno, aún con todo, nosotros no nos oponemos a que el que tenga para pagar una escuela privada, un hospital privado, lo haga, está en su derecho, pero el Estado está obligado a garantizar la educación y la salud pública, gratuita, de calidad, a todos. Entonces, si la iniciativa privada quiere construir un hospital moderno para que el que tiene recursos no tenga que irse a Houston a curar o a otras partes y se cure aquí en México, que además hay muy buenos médicos especialistas que van a operar allá a Houston, mexicanos, pues claro que lo vemos bien, o sea, que se den todas las facilidades, pero tenemos nosotros la responsabilidad de garantizar que la gente humilde, la gente pobre pueda curarse y que no les cueste. Y vuelvo también a recordar, ¿sí? Así es en Dinamarca, así es gratuita la atención médica y no me vayan a salir que los daneses son populistas. Gracias, presidente. Compañera. A ver. Buen día, presidenta Dalia Escobar, corresponsal de Atiempo.tv. Pues precisamente el tema, allá ¿De afuera, dónde eres? corresponsal de Atiempo.tv, Dalila Escobar. Allá afuera hay mujeres manifestándose de nuevo por este tema de los feminicidios. Pareciera que no hay empatía con el asunto, no es un tema que se trate de usted o de los adversarios, no es un tema que se trate como de las críticas, se trata de mujeres que son asesinadas, que son violentadas en muchas ocasiones sí por sus parejas y bueno, pues en este sentido en muchas ocasiones sí la razón es pues el simple hecho de ser mujer. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones acuden a los ministerios a denunciar a sus propias parejas, no les hacen caso, meses después son asesinadas. El caso de Fátima, bueno, pues es un caso injustificable, ha habido una serie de omisiones por parte de las autoridades anteriormente y en la actualidad. Se reportó a la menor desde el 11 de febrero.
En cuanto se supo del tema, tardaron horas en encontrar presuntos responsables, en difundir videos, sin embargo, tardaron días en poder localizarlas, más la localizaron sin vida. Preguntarle cómo deberán actuar los ministerios públicos, sobre todo cuando tenemos una fiscalía que cree que es más importante reformar la ley para adecuarla a lo que los ministerios entienden y no pues enfocarse en entender por qué debe de atenderse la perspectiva de género en este tipo de delitos. ¿Cómo deberá ser la actuación de las autoridades en este sentido? Y bueno, pues más allá de paredes o puertas pintadas, pues estamos hablando de vidas. Ese es el planteamiento. Pues ya se está atendiendo por parte del gobierno de la ciudad. Claudia Sheinbaum está atendiendo esto de manera personal, lo mismo la fiscal Ernestina Godoy, y son casos, repito, muy lamentables, no lo deseamos y estamos trabajando para que esto no suceda. Estamos atendiendo las causas, ya lo expliqué, para tener una sociedad mejor, para que se fortalezcan los valores, que haya bienestar material y bienestar del alma. Entonces sí estamos trabajando, además no hay impunidad, el que comete un delito es castigado y tienen quienes protestan todas las garantías para hacerlo. Es un derecho, es una libertad que nosotros garantizamos. ¿Su gobierno cuándo presentaría un plan puntual para atender el tema de feminicidios como tal, que se les atienda como tal, un plan que no sea solo un decálogo, sino que vaya puntualmente a ese tipo de delitos? Es que estamos atendiendo las causas y nosotros pensamos que en la medida que tengamos una sociedad más justa, más igualitaria, fraterna, con valores, en donde el individualismo no sea lo que prevalezca, sino el amor al prójimo, el que haya mucho cariño, que no haya odios. Así vamos a ir enfrentando todos los desafíos, todos los retos. Sí, también todo lo que haga falta. ¿Sí estaría entonces usted por la creación de una fiscalía especializada para atender el tema del feminicidio? Eso corresponde a los congresos estatales, los congresos federales, el Congreso Federal corresponde a los gobiernos de los estados, a la Fiscalía General, y yo lo veo muy bien, y todo lo que se haga para conseguir la paz y la tranquilidad lo vemos muy bien y vamos a seguir ayudando en todo. Porque finalmente, ¿cómo considera usted que ha sido la actuación de los ministerios públicos? Le digo, la han denunciado y muchas veces pues es que no se tenemos atiende. que ir cambiando y ya inició la transformación y todos estamos haciendo un esfuerzo, nada más que se solapó por mucho tiempo la corrupción y problema que se soslaya estalla. Todo esto que está sucediendo es el fruto podrido, repito, de un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios.
Entonces, hay que cambiar el régimen y lo tenemos que lograr. Ese es el propósito principal. Les enviaría un mensaje a las mujeres que están afuera y sobre todo cuando ellas piden que se pueda reunir con grupos de mujeres que puedan hablarle para sensibilizar sobre este tema, ¿qué es lo que usted les diría? Los está atendiendo, las está atendiendo Claudia y aquí está también atendiendo este caso la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y todo nuestro respeto y garantías para manifestarse. La única recomendación, también respetuosa, que no se vaya a malinterpretar, es que sean manifestaciones pacíficas. Es que ante feminicidios, presidente, no podría haber manifestaciones pacíficas cuando sigue habiendo mujeres asesinadas. Es que sí, yo entiendo que son cuestiones muy graves. ¿Sí? Nosotros enfrentamos un régimen que desaparecía a personas, un régimen que desgració a muchos y nunca rompimos un vidrio. O sea, es posible protestar sin violencia. La no violencia es una opción. ¿Cómo manifestar el dolor que están viendo ante el asesinato en esas Yo características? lo entiendo de una niña de muy 7 bien, años? lo entiendo, pero creo que no se puede enfrentar la violencia con la violencia.